Le damos la palabra a la magistrada Alexandra Valencia, pues que nos hablará de un tema crucial: la investigación y esclarecimiento de responsabilidades estructurales del desplazamiento forzado en el conflicto armado en Colombia. Buenos días, mi nombre es Alexandra Valencia, soy magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. El tema es absolutamente relevante y me permitiré, pues después de agradecer la invitación a este foro tan valioso, ¿no? Y sobre todo por el esfuerzo que cada uno hace para que este tipo de asuntos tengan la relevancia que se debe, me ocuparé de proponer lo siguiente: tratar de ofrecer un panorama respecto al contexto del conflicto armado interno colombiano, a su turno, y luego de eso unos fallos jurisprudenciales de nuestra Corte Constitucional y sentencias de las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz, y un tercer punto relacionado con la responsabilidad penal por vía de autoría mediata, en el que intentaré plantear algunas propuestas respecto al tipo de atribución penal por vía de autoría y no de determinación, y el concepto de terceros, que era el que tú planteabas ahora, que si hablar de terceros es conveniente o no conveniente. Entonces, pues por la incorporación del término, pues trataré en el menor tiempo posible pues de abarcar estos tres temas de la siguiente manera. Primero, hacer una invitación para revisar nuestra jurisprudencia nacional, en la medida que son múltiples los fallos que se han proferido respecto al fenómeno macrocriminal del desplazamiento forzado. Estos fallos primordialmente tienen lugar a partir del Consejo de Estado, nuestra Corte Constitucional y las Salas de Justicia y Paz. Es muy digamos, plausible hacer referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz por todos los propósitos que en ella se tienen sembrados. Sin embargo, hubo y hay todavía, y está vigente, una justicia transicional que fue la Ley 975 de 2005, y si bien es una ley que no contó con toda el impulso mediático ni burocrático, y en un gobierno desacreditado, siempre como magistrada he sostenido que esta es una ley de jueces, no de legisladores. Quien surció, quien coció la ley 975, que entre otras estaba llamada al fracaso, fueron los jueces, fue la Corte Constitucional, fueron los magistrados de Justicia y Paz, unos esfuerzos puede que sean mínimos pero decantados, y la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia. Cuando se revisa el tránsito de estructuras armadas ilegales como el paramilitarismo en diferentes territorios del país, lo que se detecta de entrada es un propósito para modificar el modelo económico de las regiones del país. Es decir, si bien inicialmente el paramilitarismo ofrecía la idea de una lucha antisubversiva, al auscultar los resultados de los actos criminales de las estructuras paramilitares, se puede llegar a afirmar que también hubo como propósito la modificación del modelo económico del país. Y eso se refleja en el cambio, por ejemplo, de la tradición agrícola en diferentes regiones, donde se pasaba de una economía agrícola autosostenible a unos cultivos de gran extensión, unos monocultivos de palma, o a la industrialización de la tierra. De esto se ha hablado profusamente en diferentes fallos, pero de lo que se trata es de consolidar los precedentes jurisprudenciales que ha producido el país
para comprender el fenómeno macrocriminal del desplazamiento forzado. Para eso entonces trataré de presentar dos casos, uno relacionado en la sentencia de unificación 235 de 2016 de nuestra Corte Constitucional, cuando falla una tutela de una asociación de Azocol desplazada en la hacienda Bellacruz, ¿sí? Esta sentencia de unificación es muy importante, entre otras cosas porque tutela los derechos de los actores desplazados y porque hace una referencia a lo que significa el despojo de tierras, ¿sí? Y el desplazamiento forzado. Y otra casuística que trataré de presentar será el desplazamiento y despojo de las negritudes en Tumaco, para luego ya pasar al tema estructural que nos convoca sobre responsabilidades, y el término me parece que puede aplicar responsabilidades de terceros, ¿sí? Como para no discutir si eso no es. Bueno, en ese sentido, como ya lo indiqué, la modificación del modelo económico del país se ve reflejada con las incursiones de estructuras paramilitares en el país. Y allí se va quedando en evidencia una gama o una secuencia de actos que finalmente son los que van a componer el fenómeno del despojo de tierras. Y el primer acto era un acto violento en el que los actores armados se proponen adjudicar una determinada condición a los pobladores de los territorios. En este caso es una adjudicación de subversivos o de guerrilleros, ¿sí? Que obviamente es una adjudicación ilegítima, injusta, arbitraria. Y luego de esa adjudicación, una serie de incursiones a estas poblaciones para arrasar con ellas. En el caso de la hacienda Bellacruz, la estructura paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra ingresa a un predio de gran extensión de una familia muy poderosa de la región del norte de Santander, y al momento de establecer cómo iba a tener lugar el desplazamiento forzado, previo a este acto de violencia, el propietario, digamos, del predio de mayor extensión, en una avioneta sobrevuela el territorio y detecta que en este predio de mayor extensión, que es de propiedad de esta familia poderosa, hay unos predios baldíos, ¿sí? Hay unos predios baldíos. El propósito es desplazar a las comunidades que se encuentran en esos predios baldíos, es decir, hay una combinación entre propiedad privada y propiedad del Estado, que son los predios baldíos. Esto para de alguna manera revelar la secuencia de lo que quiero plantear. Una vez hay un acuerdo para que tenga lugar el desplazamiento forzado de quienes están ocupando los baldíos, con el propietario del predio de mayor extensión, tiene lugar este sobrevuelo en una avioneta, y luego la estructura armada ilegal, denominada en ese momento Héctor Julio Peinado Becerra, identifica cada uno de los focos de población que se encuentran y arrasan con ellos. Es un acto violento, es un acto que verdaderamente queda simbrado, digamos, en la memoria colectiva de las poblaciones, con látigo. Hay un nombre especial, pero ahora no lo recuerdo. Es un látigo que en las puntas tiene algunos puntillas o metales o algo así. Con estos látigos castigaban a los habitantes de las viviendas. Ahí queman las viviendas, alguno de ellos es asesinado, alguno de los líderes, que entre otras cosas son hechos que tienen profunda relación con el asesinato de líderes y que son posturas que como magistrado de justicia y paz he asumido, y tiene lugar un desplazamiento de muy gran escala. Este es un hecho que fue presentado
en medio pues, de las audiencias de incidente de reparación de justicia y paz. Luego de eso, ¿qué ocurre? Para no solamente pensar que el desplazamiento forzado es un acto violento. El desplazamiento o el despojo de tierras tiene unos componentes posteriores que permiten su consolidación o permiten su resolución final. Luego de este acto violento hay una especie de blanqueamiento de títulos en donde los predios de mayor extensión se refunden con los baldíos, el predio de mayor extensión es loteado, se cambia su denominación inicial para que luego de eso el blanqueamiento de los títulos de propiedad genere mayor confusión y finalmente se puedan vender refundidos en predios de propiedad privada con baldíos, y al final de esto pues hay un resultado que será la industrialización a gran escala de estos predios. Para el caso de la hacienda Bella Cruz, luego de esta secuencia de actos, limpiamiento de títulos, liquidación de derechos y todo lo demás, este lote está a cargo del empresario de Fromovic con extensiones de palma, cultivos de palma de aceite. Entonces, esta referencia o estos estudios tienen una juiciosa descripción en la sentencia SU 235 de 2016, donde se le reconocen estos derechos a las familias que fueron desplazadas de esos predios baldíos. El antecedente constitucional de este fallo se concreta en el fallo de tutela T025 de 2004, en el que se indica que las víctimas de desplazamiento forzado ven afectados sus derechos a una gama de situaciones que la Corte concreta y extiende de manera extraordinaria. Nuestra Corte Constitucional en ese momento le da una interpretación muy seria a la gama de afectaciones de las víctimas de desplazamiento forzado. Y allí plantea que no solamente se trata del desplazamiento, sino que se agreden derechos como el derecho a la vida digna, a la libertad de escoger el domicilio, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y asociación, a los derechos sociales, al derecho a la unidad familiar, a la salud, a la integridad personal, a la seguridad personal, derecho a la circulación, derecho al trabajo, derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, derecho a la paz y el derecho de igualdad. Con esta gama de derechos es que nuestra Corte ha sentado un firme precedente para rescatar, digamos, en estos momentos. Luego de eso, lo que uno puede llegar a advertir en este tipo de casos son varias situaciones. Y para esto haré una corta referencia a lo que quedó en evidencia al momento en que la Fiscalía de Justicia y Paz presentó a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz los hechos atribuibles a lo que se denominó estructura paramilitar Bloque Central Bolívar, ¿sí? Donde el propósito del desplazamiento forzado principalmente respondió no solamente al hecho de desplazar a las personas, sino a concretar y consolidar la apropiación de sus tierras, inicialmente para realizar cultivos ilegales, ¿sí? Por ejemplo lo que ocurrió en Nariño, o para cultivos ilegales como las plantaciones de coca. Luego de esto y luego del asentamiento del estamento irregular, tuvo lugar el blanqueamiento de títulos y la venta de terrenos a grandes corporaciones, quienes, resultado de los abusos y las violaciones de los derechos humanos, lograron la industrialización de esta tierra. Esto permite, digamos, una primera conclusión,
y es que las zonas de conflicto armado presentan una alta vulnerabilidad cuando se propicia el abandono forzado, el despojo de tierras y la transformación de las regiones, ¿sí? Al hacer tránsito de la pluralidad de cultivos a la industrialización de la tierra a través de monocultivos, se generan unos beneficios económicos significativos a la propia organización